Bueno, amados hermanos, el jueves pasado estuvimos viendo un poquito de conceptos y permítanme, les voy a presentar, estuvimos viendo qué significa la cena del Señor en términos bien prácticos. Hablábamos de la cena del Señor como un recuerdo perpetuo de la obra de Cristo. Veíamos como texto para esto Mateo 26 del 26 al 30. Confirmación de la fe de los creyentes y los beneficios de la misma. Un alimento espiritual. Juan 6 del 29 al 33, veíamos también ahí. Ánimo para un mayor compromiso con los deberes cristianos. 1 Corintios 11, 25, teníamos como un texto. Y un vínculo y prenda de la comunión de los creyentes con Cristo y entre ellos mismos. Es decir, la cena del Señor, habíamos visto, era, sí, un símbolo, un memorial. Los elementos, veíamos, eran simbólicos, pero también veíamos la trascendencia espiritual de esta ordenanza. Veíamos que esa trascendencia espiritual se veía a través de la confirmación de la fe de los creyentes, un medio de gracia para los creyentes. Es un alimento espiritual para ellos. Veíamos cómo esto también traía un ánimo para un mayor compromiso a todos los deberes cristianos, y eso incluye nuestra vida en Cristo, porque si tenemos comunión los unos con los otros y los unos con Cristo, no podemos tener comunión con los demonios. Esto marca mucho el estilo de vida que tenemos y también un vínculo y prenda de comunión de los creyentes con Cristo y entre ellos mismos. Según el inciso 1 del apartado 30 de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, hermanos, tenemos una definición y yo se las quiero leer. La cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual, crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él, y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Y acá tenemos los textos que nos dan para cada uno de los elementos que está señalando la confesión. Si alguno de ustedes lo quiere anotar, estos son los textos. Entonces, hemos visto ya el significado de la cena del Señor. El jueves pasado tuvimos una discusión bastante amplia sobre muchos aspectos de este tema en cuanto a definición, pero no hemos, o a duras penas, hemos entrado a la práctica. Y lo que nos convoca el día de hoy, hermanos, es más que nada quienes deben de participar de la cena del Señor en la iglesia del Señor. Es decir, estamos hablando de cuál es el rango en el cual la cena del Señor debe de ser ejercida, quienes deben de participar de los elementos. Entonces, en honor al tiempo, quiero mostrarles, como para iniciar la discusión, el distintivo actual que Gracia y Verdad tiene en sus estatutos de fe. Y el distintivo se llama comunión cerrada. Y está ahí entre paréntesis, cercar la mesa del Señor. ¿Qué decimos con cercar la mesa del Señor? Y se lo voy a leer yo. Por comunión cerrada nos referimos a la práctica de los bautistas que limita la participación en la observancia de la cena del Señor únicamente a aquellos miembros oficiales de la
iglesia. El arrepentimiento y la fe preceden al bautismo, y el bautismo, por las razones correctas, precede al mandato del Señor de hacer esto en memoria de mí. Nadie debería ejercer la fe sin antes ir precedida de un arrepentimiento. Tampoco debería de ser bautizado si no hay arrepentimiento, ni tampoco acercarse adecuadamente a la cena del Señor si no ha habido un bautismo apropiado. Por otro lado, la comunión cerrada, y pónganle ojo a eso, yo les he como delineado esta parte, esa afirmación. La comunión cerrada es la única forma, y ojo con esa palabra, es la única forma en la que se puede aplicar verdaderamente todo el proceso de disciplina, el cual, si no se logra un arrepentimiento, permite reconocer a dicha persona como alguien impenitente que no ha nacido de nuevo, y en consecuencia no tratarlo como hermano, sino orar y obrar por su conversión. Entonces, quisiera iniciar preguntándoles, ¿qué opinan ustedes del hecho de que la comunión cerrada nos ayuda a enfocarnos en la disciplina de una manera más genuina, más, digamos, estricta, más controlada? Nos permite controlar y aplicar verdaderamente, dice nuestra declaración de fe actual, todo el proceso de disciplina. Muy bien. No somos el Espíritu Santo y no podemos determinar entonces un arrepentimiento genuino, dice él. Sí, entre los miembros, honestamente, solo en los casos de disciplina ya de tercer paso es donde esto ha ocurrido, y para ser bien honesto, esto ha ocurrido ya por iniciativa propia y en rebeldía del disciplinado. Entonces nunca ha ocurrido que a los miembros se les diga, mira, vos estás en disciplina y no vas a participar de eso en el Señor. Pero acá es donde viene, y qué bueno que toca esto, porque acá hayamos un poquito problema en la redacción del distintivo, que no delimita cómo en la disciplina esto ocurre. Esto debería ser natural en la expulsión, por ejemplo. En la expulsión estamos en la iglesia local y todos podemos atestiguar, si es iglesia local, todos podemos atestiguar que un hermano está en rebeldía, digamos, viene sin arrepentimiento, y todos podemos venir y atestiguar y podemos decir, el hermano no debería de participar de la cena del Señor. Pero si hablamos de otros pasos de la disciplina, es completamente subjetivo de nuestra parte venir y, como ya también vos decías, decir, no, yo voy a medir el arrepentimiento de ese hermano. Yo siento que lo que está diciendo, le está diciendo el diente al lado. No podemos medir eso. Es decir, tal vez, muchas veces el Señor nos va a dar un discernimiento para poder nosotros, por medio de los dones que Él nos ha impartido, ayudar a otros hermanos y exhortarlos cuando no hay un arrepentimiento genuino respecto a un pecado. Y ese discernimiento puede ser aplicado a través de nosotros confrontar los pasos que ya hemos visto de la disciplina que hallamos en Mateo capítulo 18, donde nosotros encontramos ya unos pasos específicos que el Señor Jesús da. También eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 5, donde ahí más expresamente se habla de la expulsión. Pero cuando hablamos de la disciplina, si nos quedamos en los dos primeros pasos, este distintivo, hermanos, bienvenidos hermanas, este distintivo no nos da mucha claridad de cómo delimitaría y cómo puede ser la única forma en la que se puede aplicar verdaderamente todo el proceso de disciplina. O sea, si nos vamos a lo concreto, es cierto, estamos delimitando quiénes son miembros y quiénes no, y de esa manera podemos identificar
hey, esta gente es nuestra responsabilidad como pastores, y en ese sentido, sí, yo les digo, es algo muy, muy útil, pero nos pasamos quizá llevando entre las piernas el hecho de que, ok, sí, tenemos identificados a los miembros, pero estamos ya luego teniendo injerencia en aquello que la palabra de Dios nos ordena hacer de una manera diferente como iglesia. Por eso leímos ahorita 1 Corintios 11, porque yo creo que esto es tocante a lo que ahí se enseña. Ya vamos a pasar ahorita y nos vamos a mover al documento, ya ustedes tienen ahí las páginas y nos vamos a pasar al documento y vamos ya a leer de qué dos posturas estamos hablando como Iglesia Bautista Gracia y Verdad. Pero querían no omitir este paso de mostrarles el distintivo actual para que sepamos exactamente lo que estamos hablando. Y de hecho la escritura nos dice, fíjate, Mateo 18:15, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, llevo contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, ahí dice ya, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿En qué punto es para ti como el gentil? La expulsión. Entonces la Biblia sí nos dice, ¿verdad? Obviamente puede ser que en este ínterim la persona venga y ella misma acepte. Bueno, pueden ocurrir dos cosas. Gloria a Dios si la persona acepta, entonces viene arrepentida y entonces ahora debe de participar. Pero puede ocurrir, hermanos, que el Señor exponga a esta persona. Porque hay que entender que estos pasos que están acá normalmente se dan de esta manera, porque es un proceso privado que después asciende a lo público gradualmente, en el cual primero un hermano se preocupa por otro hermano, luego este hermano viene y busca, no a su chero, ¿verdad? Y no a su partido político dentro de la iglesia, de los que estamos en contra de fulano para irlo a pelar la cara, sino que buscamos a hermanos que incluso en esa confrontación puedan venir y confrontarme a mí, que yo fui el que me equivoqué. Cuando yo voy a la confrontación y llevo dos hermanos, estos dos testigos deben de ser capaces de, si yo estoy levantando falso testimonio, decirme a mí que yo estoy levantando falso testimonio. Ese es el segundo paso, y el tercer paso es la iglesia. Entonces, mientras eso está sucediendo, si la persona no tiene un genuino arrepentimiento, la Biblia todavía nos manda a que esta persona es parte de la iglesia. Y si él sigue participando de la cena del Señor, ¿qué hemos leído en 1 Corintios 11 que está bebiendo y comiendo? Juicio. Entonces, miren, hermanos, tal vez acá entra nuestra preocupación humana. La preocupación humana es: se va a morir el hermano. Pero si nuestra preocupación es la santidad de Dios, si esa es nuestra mayor preocupación, la santidad de Dios, de verdad, les digo, mejor vámonos a la preocupación humana, en el sentido de, hey, este brother, oremos por él, que se arrepienta. Porque si nuestra preocupación es la santidad de Dios, créanme que el intentar penetrar a la presencia de Dios indignamente finaliza todas las veces en fuego consumido. Entonces, si alguien viene y pretende engañar al Señor, ¿cree usted que va a tener éxito? No va a tener éxito. Si alguien pretende engañar al Señor, come y bebe juicio para sí mismo. Y yo siempre pienso de que toda la vida de la iglesia es eucarística, tiene que ver con la cena del Señor, toda la vida de la iglesia. Porque tenemos una comunión. Y en algún sentido estamos sentados siempre a la mesa del Señor. Y estamos comiendo y bebiendo con Él. Entonces, en algún sentido, toda la vida de la iglesia es eucarística, y toda la vida de la iglesia se trata de venir y participar digna o indignamente de la comunión. Entonces, aquellos que vienen y dentro de este medio de gracia de la disciplina proceden sin arrepentimiento, se exponen ellos a juicio. Se exponen ellos a juicio. Y acá, evidentemente, hermanos, nuestro rol
es un rol también activo, un rol que ya vimos que es personal, privado, luego con testigos, luego con la iglesia, pero también es un rol activo de oración, porque acá Jesús no está siendo exhaustivo de todas las maneras en las cuales este proceso se iba a llevar a cabo. Hay un creyente no arrepentido. ¿Creen ustedes que la tarea ya está terminada si yo lo confronté uno a uno? Para ir con dos testigos, ¿creen que ya lo confronté uno a uno y ahí se acabó la tarea? ¿Verdad que no? Te puedes reunir otra vez con él porque hay un seguimiento. Vas a orar por él porque esta persona seguramente cuando te habló te expuso cosas, te expuso cargas, puntos de vista, tal vez pecaminosos, erróneos, pero tú puedes orar. Ahora, cuando toda esta instancia se ha agotado objetivamente, entonces nosotros decimos, bueno, hoy yo procedo con dos testigos. Yo voy a llevar esto con hermanos maduros en la fe para que podamos hablar con este hermano. Y aquí se repite otra vez la misma mecánica. Nosotros agotamos todos los medios dentro de ese segundo paso para saber que estamos nosotros lidiando de una manera bíblica con el hermano. En amor, que estamos correctos, con compasión y en oración, buscando el arrepentimiento de este hermano. Ahora, en este segundo paso no sucedió esto, llegamos al tercer paso de la disciplina y ahora es la iglesia. Y acá se vuelve a prolongar lo que parecería un paso discreto, ¿verdad? Un solo paso, se vuelve a prolongar. ¿Por qué? Porque hoy toda la iglesia sale y busca a una oveja que está perdida, que anda allá afuera. Cuando ya como iglesia agotamos la oración, agotamos todos los recursos necesarios, pues entonces procedemos a la expulsión. Pero si ustedes se fijan, ya la expulsión es el punto en el cual en el versículo 17 dice Jesús, de Mateo 18, dice Jesús, y se rehúsa a escuchar lo que dice la iglesia, y si también rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es solo después de ese último paso. Y yo, para conectar un poquito con el tema, porque nos salimos un poco de la disciplina de la iglesia, pero no está fuera de. Esto tiene mucho que ver, el ser gentil y publicano tiene mucho que ver con aquello que habla Pablo en 1 Corintios 10, versículo 20, lo que los gentiles sacrifican. ¿A quiénes lo sacrifican? A los demonios lo sacrifican. Y Pablo dice, yo no quiero que ustedes tengan comunión con los demonios. Entonces, hermanos, la cena del Señor tiene todo que ver con eso. ¿Por qué? Porque tenemos dos comuniones posibles. O estamos sentados a la mesa de Cristo, o estamos sentados a la mesa de quién? De los demonios. Entonces, ese tercer paso de disciplina, sí ya es una validación de la asamblea, de la iglesia, de que esta persona está sentada en la mesa de los demonios. Vamos a irnos más adelante un poquito a ver en el documento que tenemos. En el documento que tenemos, vamos a ver más adelante cómo vamos a lidiar con aquellos que han llegado a ese punto del versículo 17 de Mateo 18, que es decir, aquellos que ya han sido contados como gentiles y publicanos. Pero por ahora vamos a centrarnos en cómo vamos a practicar en términos de quiénes deben de participar en la cena del Señor en nuestra iglesia. Entre iglesias bautistas tenemos principalmente estos dos tipos de comunión. La comunión cerrada, que ya leímos definida según nuestros propios estatutos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que restringe la participación solo a los miembros de la iglesia local, y la comunión cercana, que permite la participación de todos los creyentes bautizados trinitariamente tras su profesión de fe.
independientemente de su afiliación eclesiástica local. Es decir, la comunión cercana sigue no siendo abierta, y ahí no nos vamos a meter porque eso es harina de otro costal. Hay una comunión abierta, pero ahí no vamos a entrar. Sigue no siendo una comunión abierta, pero es una comunión que reconoce la amplitud de la Iglesia Universal y reconoce que la Cena del Señor tiene como ámbito no la Iglesia local, sino la Iglesia Universal. Y ese es el caso que hemos elaborado en el documento que estamos estudiando. Entonces, metiéndonos ya a la definición de términos que ya habíamos visto. La comunión cerrada. Ya vimos, es una práctica que hasta el día de hoy tenemos como Iglesia Bautista Gracia y Verdad. Y tenemos acá algunos ejemplos de adherentes. Iglesias de la Asociación Bautista Americana. Estos hermanos son bautistas independientes, muchas veces ellos son bautistas fundamentalistas independientes, pero estos son bautistas que normalmente, hermanos, no tienen una afiliación doctrinal con nosotros. Ellos son estrictamente arminianos. Es decir, ellos, de hecho, casi que miran a iglesias reformadas y las consideran iglesias no bíblicas, las consideran iglesias que están limitando la gran comisión, que están cortando las alas al evangelio, que no están predicando, un montón de cosas que ellos levantan en contra de las iglesias reformadas, o digámoslo concretamente calvinistas, por ponerle un nombre. Entonces estas son iglesias independientes, fundamentalistas, estrictamente arminianas. Otro ejemplo, algunas iglesias presbiterianas de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa en Estados Unidos es la OPC, pero es interesante, ahí hay una nota. La comunión es permitida a miembros de otras iglesias locales con las que se reconoce unidad doctrinal. Es decir, podemos también identificar algún ejemplo reformado en la comunión cerrada, sí lo podemos identificar. Acá estamos viendo la OPC, pero la OPC no practica lo que practica la Asociación Bautista Americana o lo que hemos practicado nosotros hasta ahora, sino que la OPC está abierta a que si hay una unidad doctrinal, es decir, que si a la persona se le ha explicado correctamente lo que es la cena del Señor, los sacramentos, a lo que se está acercando el participar de ella, esta persona puede participar de la cena del Señor. Entonces, podría ser considerada una comunión cercana, pero con mayores restricciones. Esa es la práctica que tiene la OPC. Y estos son los ejemplos modernos que podemos encontrar de comunión cerrada. Y en comunión cercana, que es que todos los creyentes bautizados pueden participar en la cena del Señor, independientemente de su membresía en la iglesia local, tenemos algunos ejemplos modernos, y esto lo hemos puesto acá para que entendamos con rapidez de qué tipo de iglesia y de quiénes estamos hablando. Por ejemplo, Grace Community Church, que es la iglesia del pastor John MacArthur, quien ya falleció. Iglesia Bautista Internacional, que es la iglesia del pastor Miguel Núñez, por ejemplo. Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que es la iglesia del pastor Joel Michelén. Acá hemos mencionado algunas iglesias bautistas con alguna influencia reformada, como la nuestra. Y luego hemos encontrado también ahí a la St. Andrew's Chapel, que es la iglesia presbiteriana en el pasado pastoreada por Arcis Brown. Ahí estamos hallando un ejemplo presbiteriano de comunión cercana. Entonces, cuando vemos estos ejemplos, no estamos acá tratando de cerrar el caso a través de ellos, sino que lo que estamos tratando de hacer es acercarnos a, ok, ¿dónde se encuentra nuestra afiliación doctrinal? Y esta afiliación doctrinal, nosotros no la tenemos
por formar parte de un equipo, de un club, de una cofradía, o no sé, o sea, la tenemos porque creemos que es lo que la palabra de Dios enseña. Si nosotros nos consideramos bautistas reformados, es porque creemos que nuestra doctrina y nuestra interpretación de la escritura es verdadera. Ahora bien, no lo hacemos en arrogancia. Creemos que la iglesia de Dios es más amplia que nuestra denominación doctrinal. Pero nosotros tenemos una convicción firme que lo que nosotros creemos corresponde de manera más precisa, por decirlo de una manera más correcta, de manera más precisa con la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Ahora bien, usted y yo debemos de ser conscientes de que los hermanos presbiterianos piensan lo mismo. Tal vez hay en otro lugar unos presbiterianos reunidos hablando de un tema similar y teniendo una discusión parecida a esta y están diciendo lo mismo. Pero nuestra conciencia como bautistas reformados nos lleva a la conclusión de que tras estar nosotros en la palabra, tras haber, nosotros primero venido a la fe, creído en el Evangelio, ser llenos del Espíritu, venir a la palabra, estudiarla fielmente, creemos que esta convicción doctrinal es lo más preciso y es lo que representa correctamente la enseñanza de la palabra de Dios. Obviamente tenemos que con los demás cristianos tener unidad completa en las doctrinas primarias, es decir, la doctrina de Dios, y ahí estamos hablando de la Trinidad. Si alguien no es trinitario de nuestra denominación o de otra denominación, ya estamos hablando de un problema doctrinal primario grave. Estamos hablando del Evangelio, es otra doctrina primaria. Si tenemos una divergencia en el Evangelio, ya tenemos un serio problema y no podemos decir que somos creyentes. Alguien que ha creído otro Evangelio es anatema. Entonces no podemos decir que tenemos unidad si tenemos distintos evangelios. Existen doctrinas secundarias, hermanos, como por ejemplo la administración de los sacramentos. Y esta administración de los sacramentos, nosotros diferimos, por ejemplo, con los presbiterianos. Con ellos, nosotros venimos y aceptamos que tenemos una unidad en lo primario, pero tenemos diferencias doctrinales en aspectos secundarios, lo cual no nos permite hacer iglesia juntos. Porque si dijésemos bautizar, si hubiésemos acá algunos presbiterianos, ¿a quién bautizamos en esta iglesia? Ellos quisieran bautizar a los bebés, pero nosotros somos bautistas y creemos que hay que bautizar a los creyentes. Este es un tema secundario, no nos podemos congregar juntos, podemos tener alguna conferencia juntos, puede venir un domingo a predicar un pastor presbiteriano y somos hermosamente edificados en la palabra de Dios, pero no podemos hacer iglesia juntos. Y luego están las diferencias terciarias. Y ahí ya tenemos los aspectos terciarios de la escatología, que la escatología en sí es primaria cuando hablamos de el fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos, el juicio final. Eso es primario. Hay que aclararlo, eso es primario. Si alguien le dice a usted, no, Cristo ya no vuelve y vamos a ser espíritus, almas descorporizadas allá en el éter, eso es una herejía. Eso es una herejía. La escatología es terciaria en cuanto a los detalles, pero no en cuanto a aquello que nosotros como cristianos ortodoxos, y para eso el credo de Nicea le puede servir a usted, hago el anuncio, búsquelo ahí, luego lo puede buscar. El credo de Nicea nos da una buena idea de lo que la ortodoxia cristiana es. Entonces, si usted se sale de esa escatología y de esa declaración de fe, usted está en la heterodoxia, es decir, usted está fuera de los linderos del cristianismo bíblico. Es interesante porque aquí estamos viendo derivaciones. Es primaria en cuanto al evangelio,
Y correcto, que solamente Él nos salva, que nosotros somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos en esa generalidad. Ahora bien, y eso te lo diría un arminiano también. O sea, eso no te lo negaría. Ahora, se vuelve secundario ya el orden de la salvación. Ese es secundario. Entonces, por ejemplo, si nosotros entre los pastores tuviésemos diferencias en el orden de la salvación, tendríamos que hacer dos iglesias. ¿Me entienden? Tendríamos que hacer dos iglesias. ¿Por qué? Porque un día estaríamos predicando una soteriología sinergista, es decir, el hombre coopera con Dios. Aunque en la centralidad del evangelio está bien, está correcto, pero hay una predicación ahí que está enseñando un error. Es diferente un error de una herejía. Debemos de diferenciarlos. Un error de una herejía son dos cosas bien diferentes. Entonces, si nosotros venimos y tenemos esas dos soteriologías diferentes, esos dos órdenes de la salvación diferentes, ya no podemos hacer iglesia juntos. Entonces, en ese sentido, como para aclarar, muchas veces se deriva de algunas doctrinas primarias aspectos que son secundarios y aspectos que son luego terciarios. Entonces, eso es importante tenerlo bien en mente. Pero bueno, quiero que revisemos un poquito el texto que dice gracia y verdad y la comunión cerrada. Dice, Iglesia Bautista Gracia y Verdad nace en 2017 con un fuerte enfoque en la centralidad del Evangelio de Jesucristo. Tras el lema, se trata de Jesús, no solamente había un slogan, sino una total declaración de intenciones. Había un profundo interés en los miembros fundadores de tomar a Jesús en serio y a este según la verdad revelada en la palabra de Dios. En tiempos en los que el evangelicalismo es una mera adición cultural, es decir, yo solamente me identifico como evangélico porque hay tanto evangélico a mi alrededor que yo me percibo evangélico. Mis papás son evangélicos, mis abuelitos son evangélicos. A eso estamos hablando ahí. Dice, y posee escasa o nula comprensión de la verdadera fe cristiana y del evangelio, los pastores fundadores de Gracia y Verdad vieron necesario echar bases fuertes y seguras mediante distintivos que llevasen a sus miembros a un serio compromiso con la verdad. La práctica del rebautismo invitaba a los primeros miembros a reflexionar sobre lo genuino de su conversión y confesión de fe. Y la práctica de la comunión cerrada fue establecida como una explícita protección a la vida de los cristianos culturales para que no se acercasen a la mesa en ignorancia. La advertencia del apóstol Pablo diciendo que por tomar la cena del Señor indignamente hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen, 1 Corintios 11:30, era un asunto a tomarse en serio. Y de la misma manera en la que Moisés, por orden del Señor, definió límites en el monte Sinaí para evitar que muchos de ellos perecieran, Éxodo 19:21, Gracia y Verdad decidió cercar la mesa del Señor y recordar a sus miembros que participaban del cuerpo y de la sangre de Cristo y que el lugar donde estás parado es tierra santa. Éxodo 3:5. Quiero escuchar, hermanos, sus opiniones al haber ustedes escuchado los motivos del por qué Gracia y Verdad estableció estos distintivos. ¿Qué piensan ustedes sobre este distintivo? Obviamente estamos hablando en particular de la comunión cerrada, pero pueden hablarlo también del rebautismo. ¿Qué opinan ustedes de esos dos distintivos y de los motivos que estamos viendo acá? La declaración de Pablo de 1 Corintios 11:30 de que hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Y el lugar donde está parado es tierra santa, entendiendo a lo que nos acercamos. Interesante. El distintivo del rebautismo era algo que teníamos nosotros como uno de los distintivos fundacionales, que a partir del año pasado, ya me perdí en los años, fue el 2023, 2024, el año pasado. A partir del año pasado,
ese distintivo ya no lo tenemos. Es decir, ahora lo que nosotros hacemos es, después de un proceso de membresía, venimos y validamos con el candidato a miembro si esta persona, primero que nada, está consciente del pacto de membresía al que está aceptando y acepta una declaración de fe. Eso es uno. Pero dos, si esta persona considera que su bautismo previo fue un bautismo con una fe genuina o no. Y eso lo hacemos desde una perspectiva escritural. Es decir, si el evangelio de Cristo era comprendido y aceptado cuando yo me acerqué a las aguas bautismales, la manera está diciendo no, pero si yo entendía el evangelio cuando yo, y qué bueno, porque es precisamente lo que está hablando Pablo en el capítulo 11 de 1 Corintios. Si yo me acerqué a las aguas bautismales porque hay que bautizarse y yo no entendía el evangelio, ¿qué creen ustedes de ese bautismo? No es genuino. Es decir, miren, y somos bautistas. ¿Ah? Esto ahorita, si hay algún hermano presbiteriano sintonizándonos, hágale skip, que esto no tiene sentido para usted. Pero nosotros que somos, ahí después hablamos, ahí después los instruimos. Pero esta conversación entre bautistas sí es importante. Nosotros como bautistas vamos al bautismo porque tenemos fe. Hemos nacido de nuevo. Uno de mis autores presbiterianos favoritos dice que todo bautismo es un bautismo de infantes. Y yo le digo, amén. Todo bautismo es un bautismo de infantes porque todos los que se bautizan son esos bebés que nacen de nuevo. Entonces, el que nace de nuevo es el que recibe un bautismo genuino. Si no, ese bautismo fue una zambullida mapa. Es un poquito como lo que hablábamos la semana pasada de los símbolos. Yo le ponía el ejemplo de aquel hermano que agarró la cachucha y la tiró. Es una mera acción simbólica. No tiene ningún significado. Ahí es donde viene el tema de lo que acabamos de hablar ahorita. Y vamos a verlo ya al final, porque ahí ya se ve un poquito la liturgia. Pero ya que usted lo dice, dándole forma a su idea, yo a usted entonces, si usted juzga de esa manera, a través de la palabra de Dios, de la predicación fiel del evangelio, usted dice, no, yo no me bauticé de una manera bien. Pues yo sí no le recomiendo participar de la cena del Señor. Ya cuando tengamos la comunión cercana, usted no debería de hacerlo, porque su conciencia misma la va a orillar a no hacerlo, ya es claro. Diferente es alguien que de la misma manera puede decir, bueno, yo vengo a la Asamblea de Dios, pero yo conocía el evangelio. Yo entendía de que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y yo entendía de que Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo, en arrepentimiento y fe, vine a Cristo y Él me salvó. Sí, claro. Y ahí es donde también, al igual que muchas cosas en la palabra de Dios, llegamos a un lindero en el cual debemos aceptar nuestra limitante y decir, nosotros no podemos saber. Me refiero, hablando nosotros, de una tercera persona. Ahora, la persona en cuestión, yo mismo, al ser instruido en la palabra, sí puedo saber. Y la palabra de Dios nos dice de que el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y clama, Abba Padre. Normalmente un creyente genuino, aún habiendo hecho una oración, siendo él quien de manera sinergista aceptó a Cristo, luego esta persona viene y si es un verdadero convertido, empieza a desarrollar una vida cristiana fructífera, pero que vos te vas a dar cuenta que se basa en un entendimiento correcto del Evangelio. Y yo sí he escuchado muchas personas de la Asamblea de Dios que tienen un entendimiento genuino de que su salvación ha sido por gracia, por medio de la fe, y no ha sido a través de ningún tipo de obras por medio de las cuales se puede gloriar.
Obviamente, cuando ya entra el tema de cómo vamos a predicar el evangelio, ahí sí estas personas dicen, pero entonces vos estás limitando la gran comisión. Y ahí ya entramos a un problema que, como les digo, es de índole secundaria. Si el problema es de índole primario en el entendimiento de la salvación, ahí sí creo yo que cuando la persona viene y empieza a ser expuesta al evangelio, esta persona debe de ser capaz, y sobre todo creemos que el Espíritu obra a través de la palabra y de la predicación, de hey, y abstenerse y observar los evangelios. Porque no es lo mismo, Cristo murió por ti porque te desea, te necesita y quiere estar contigo. ¿Ese es el evangelio bíblico? No. Ahora bien, cuidado, porque hay elementos de eso que acabo de decir que no son mentiras. Desde el momento en el que el Señor ha separado un pueblo para sí mismo, para posesión suya, Él desea estar con aquellos que son salvos por la eternidad. Y lo hace en amor, porque los ama. Y de tal manera nos amó que envió a su Hijo a morir en la cruz. Entonces, hay elementos verdaderos. Pero nosotros debemos de adquirir nuestra doctrina de toda la Escritura, no de pedacitos que nos agradan. No es toda la verdad la que está contenida en la declaración que yo hice hace un rato. Y dicha a alguien que es incrédulo, no lo lleva al evangelio. ¿Saben a qué lo llevan? A la autosalvación. Yo valgo tanto y por eso como valgo, como Dios así como soy, me acepta y me toma yo mi defecto. Entonces, ¿cuál es la apelación ahí? No es el evangelio bíblico. Entonces, el discernimiento de todas estas cosas, mis hermanos, nosotros las discernimos espiritualmente. ¿Por qué las entendemos nosotros ahorita? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y tenemos a la Escritura como la autoridad. Entonces nosotros no nos vamos a conformar con una escritura truncada para hacer un bypass del Evangelio. Sin embargo, aquel que se acerca en la carne va a cortar elementos que no le interesan. Y no solo en el Evangelio, ya después lo hacen hasta para la vida del pecado. Ustedes saben que en el evangelicalismo moderno hay gente que vive vidas de pecado y en iglesias donde lo profético es permitido, algunos dicen a mi Señor en palabras me permitió eso. Yo lo veo bien. Que el Señor le ha dado permiso a personas. Entonces, nosotros no podemos gobernar las conciencias de terceros, pero tal cual dice el versículo 28 sobre la cena del Señor en el capítulo 11 de 1 Corintios, por tanto, dice, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Y Pablo dice esto después de haber hecho una exposición bien amplia de qué es el pan y qué es la copa. Y ahí es donde nosotros como iglesia vamos a tener una tarea siempre de que nuestra predicación, es decir, que lo que dura el tiempo de la palabra sea una exposición del evangelio que no deje lugar a dudas. Para que cuando se haga la invitación a la cena del Señor, haya un mensaje bien claro de, hey, te estás acercando a Tierra Santa, que es un poquito el cierre de esta sección que leímos, ¿verdad? Que decía, gracia y verdad ha decidido acercar la mesa al Señor y recordar a sus miembros que participaban del cuerpo y la sangre de Cristo y que el lugar donde está parado es Tierra Santa. Eso, mis hermanos, sigue siendo verdad. Y como les decía, el Señor sí va a juzgar a aquellos que se acercan indignamente a la mesa del Señor. Pero nosotros no lo podemos controlar. Y aquí les voy a tirar una pregunta. Y ya con esto vamos a ir terminando. ¿Creen ustedes, y tal vez para los miembros, y sobre todo los miembros que venimos desde el rebautismo, ¿creen ustedes que todas las personas que se han bautizado en gracia y verdad fueron bautismos genuinos? No, digo que no, dice Luis Mantel. No, ¿verdad? Entonces, no falló igual el control humano. ¿Por qué creen?
porque no somos el Espíritu Santo. Miren, hermanos, aquí se hacen entrevistas, pues, y cuando el bautismo hacían unas entrevistas, pues, así ultra exhaustivas, académicas, pero exhaustivas. Y bueno, muchos quedaron tendidos en el desierto, ¿no? Esto está siendo grabado. Pero lamentablemente, hermanos, no todos los que se bautizaron en gracia y verdad de bautismo, después de haber verificado la letra del Evangelio, y muchos no tenían una fe genuina en Cristo. Entonces, hermanos, nos vamos a la palabra. Y la palabra nos llama a examinarnos a nosotros. La palabra nos llama a que nosotros seamos capaces de discernir si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, junto con nuestro espíritu clamando Abba Padre. Y eso, hermanos, se va a manifestar de una manera natural. ¿Qué enseña Jesús en la parábola del trigo y de la cizaña? ¿Qué le mandan los obreros? Los obreros deben de ir y remover la cizaña. ¿Qué dice? Que no, ¿verdad? ¿Saben qué va a pasar? La cizaña y el trigo crecen y de pronto ¿qué salen? El fruto. Los cristianos dan ¿qué fruto? El fruto del Espíritu. Y ese solo los bautizados por el Espíritu Santo, es decir, los nacidos de nuevo, lo pueden dar. Pero aquellos que no son verdaderos creyentes van a mostrar las obras ¿de qué? De la carne. Y ojo que es importante que Pablo no dice fruto de la carne, porque él está apuntando a pudrición. El fruto es algo que nace de la vida y da vida. El fruto, una uva trae semillas adentro y hay más vida y se reproduce. Igual un mango trae adentro una semilla, el marañón la trae afuera, pero es semilla. Es un fruto. Pero la carne es expresada en uvas. ¿Por qué? Porque es pudrición. No está dando vida, sino que es muerte en acción. Y las obras de la carne se van a manifestar. ¿Un falso cristiano puede simular el fruto del Espíritu? Les pregunto yo. Normalmente cuando simulamos el fruto del Espíritu, que miren, verdaderos creyentes lo podemos hacer cuando no estamos andando en el Espíritu como debemos, podemos también ser simuladores. Eso es bien cansado. Ahora bien, los verdaderos creyentes tenemos la esperanza de que estamos en Cristo y tenemos el Espíritu Santo y de verdad, si vivimos por el Espíritu, como dice Pablo, podemos andar también por el Espíritu. Vivimos por el Espíritu porque hemos nacido de nuevo, pero aquel que no vive por el Espíritu, hermanos, puede fingir un rato, pero eso se quema rápido. Entonces, ¿quién es el que viene y muestra aprobado o reprobado a los creyentes? Según la Escritura. ¿Quién es? Es el Señor y lo hace a través de la obra del Espíritu. La obra del Espíritu se vuelve entonces una especie de juicio. Se vuelve como una luz. ¿Y la luz que hace con las tinieblas? La expone. Cuando hay creyentes genuinos, se expone lo falso. ¿Sabe por qué? Porque el que anda en la luz es luz. ¿Y sabe qué empieza a pasar? Uno podría decir, con una luz bien bajita, mi cuarto está bien pintado. Es una estrategia en mi casa. Tenemos una luz bien tenue, así que la pintura aguanta más. Está bien pintada. Pero si yo vengo y pongo una luminaria de varios lúmenes, por ejemplo acá, mira las paredes, sí o no se ven manchas.
la luz va a exponer siempre, todas las veces, las tinieblas, lo que hay en ellas. Entonces el Señor, mi hermano, quien expone a los falsos creyentes. Nosotros podríamos poner cualquier cantidad de controles, pero ni todos ellos van a fallar. Ya respondimos. En gracia y verdad, cuando teníamos el rebautismo, muchos se bautizaron falsamente. Entonces, hermanos, yo les voy a dar la garantía de algo. Con la comunión cercana, muchos van a participar de la cena del Señor indignamente. Se los puedo garantizar. Y esa no debe ser nuestra preocupación. Debe de ser nuestra preocupación en términos de la seguridad de estas personas. Y aquí viene nuestro trabajo de discipulado, nuestro trabajo de recalcarle el evangelio a estas personas, llevarlos a Cristo, advertirlos de lo que están haciendo, pero en lo que corresponde a lo que solo Dios puede hacer, no debe ser nuestra preocupación. Van a venir muchos, como ya sucede en la comunión cerrada, indignamente van a participar de la cena del Señor. Tengan la seguridad de eso. Amén. Totalmente lo que acaba de decir hermana Elisa, nuestra preocupación por la santidad del cuerpo, y como hermanos, como yo les digo, toda la vida cristiana es eucarística, es de comunión. De hecho, ahorita ya huele, vamos a comer, nos vamos a sentar juntos como cuerpo de Cristo. Nuestra preocupación debe ser que lo que estamos sentados compartiendo, todos tenemos conmigo, Señor. Porque si no, nosotros estamos tácitamente permitiendo la condenación para aquellos que supuestamente decimos son nuestros hermanos. Si nosotros estamos viendo que hay impiedad, que hay pecado no penitente en nuestros hermanos y no exhortamos, no amamos. Y eso no debe de suceder solamente cuando ya vamos a tomar los elementos, sino que debe de suceder en medio de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. De por sí, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ya estamos en un lugar santo. Y todo aquel que se ha acercado debe tener mucho cuidado. Si no lee Hebreos 6, aquellos que participan del don celestial y luego retroceden, no hay para ellos esperanza. Ahora podemos buscar al Señor mientras Él puede ser ahí. Y por eso, mientras hay vida, hermanos, nosotros podemos seguir exhortando a los hermanos, llamándolos al arrepentimiento. Aún si algunos ya lo hemos declarado gentil y publicano, debemos recordar que Jesús los trataba con mucho amor a ellos y llamarlos al arrepentimiento. Así que bueno, amados hermanos, el día de hoy vamos a cerrar acá para que recordemos dónde nos hemos quedado. Terminamos en el segundo párrafo de la sección Gracia y Verdad y la Comunión Cerrada. Vamos a orar para terminar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.